¿Qué tal a todos? Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Continental del curso Diseño en Acero y Madera. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de investigación, reforzamiento de columnas con método Steel Jacket. Somos el grupo número 9 y los integrantes son Ramos Sinche Mariel Pilar, Rodríguez Laurariana Ruth y Rojas Diego Max Stalin. Daremos paso a la presentación. El revestimiento de acero o steel jacketing de las columnas es una técnica de adaptación común que se utiliza para restaurar la capacidad de carga y deformación de los edificios que presentan deficiencias estructurales. Esta técnica se utiliza en superficies verticales como muros, columnas y otras combinaciones como lados y fondos de vigas. Consiste en hormigón añadido con refuerzo longitudinal y transversal alrededor de la columna existente. El revestimiento es el proceso mediante el cual una sección de un miembro estructural existente se restaura a las dimensiones originales o se aumenta de tamaño mediante el revestimiento con materiales adecuados. Se puede construir una jaula de refuerzo de acero o una envoltura de material compuesto alrededor de la sección dañada sobre la cual se coloca el hormigón proyectado o el hormigón colado. En nuestra investigación se emplearán las columnas. Las columnas a menudo necesitan reforzarse para aumentar su capacidad de soportar la carga aplicable. ¿Cuál es el problema que se tiene para emplear lo que es el reforzamiento de acero en columnas? Con el aumento de años de servicio de las edificaciones, la durabilidad de las columnas disminuye y la resistencia y rigidez de las columnas resultan insuficientes por los defectos o los constantes cambios de carga y ambiente. La falla de las columnas de hormigón es repentina y fácil de provocar accidentes. Hoy hablamos más sobre el revestimiento de acero de la columna. Por lo tanto, es necesario prestar atención al estado de las columnas de hormigón y reforzar las columnas defectuosas. El método Steel Jacket es aplicable para proteger secciones de hormigón, acero y madera contra un mayor deterioro y para reforzar el revestimiento mejora la resistencia axial cortante de las columnas y puede evitarse un fortalecimiento importante de la base. Para nuestra investigación hemos utilizado 10 artículos, en el cual el primero es Behavior of Steel Jacket Retrofitted RC Columns with Proload Effects. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? El propósito de este artículo es presentar estudios experimentales y numéricos sobre el comportamiento de retrochaqueta de acero. Este artículo nos indica que las precargas pueden afectar inevitablemente al rendimiento estructural. En este paper se realizó un estudio completo de 2 partes para determinar la resistencia al corte mejorada de las columnas proporcionadas por la chaqueta de acero. También nos indica que proponen un modelo de elemento utilizando el software OpenSys, el cual permite a los usuarios crear aplicaciones de elementos finitos para simular la respuesta de sistemas estructurales y geotécnicos sometidos a terremotos. Para las estructuras de concreto reforzado, las columnas se encuentran entre los componentes más importantes en lo que respecta a la transferencia de cargas verticales. El enfoque de reforzamiento de acero proporciona confinamiento más eficaz. Esto puede mejorar significativamente la resistencia, rigidez y capacidad de deformación de columnas reforzadas. Aquí tenemos los detalles de las columnas en concreto reforzado probadas y las columnas de concreto reforzado después de revestimiento. Se estudia la influencia del acero en el revestimiento para comprobar la respuesta lateral de las columnas del puente circular. Los resultados mostraron que el revestimiento de acero aumentó la rigidez lateral y capacidad de ductibilidad de las columnas. Se propone un modelo constitutivo para describir el comportamiento de concreto confinado por refuerzo de acero y se introduce un nuevo método de revestimiento de acero con presión lateral, aplicado externamente en chaquetas de acero para sujetar firmemente. En la figura 3, que es la ejecución de probetas con precarga, A, que es columna original, B, que es pretensa, y C, que es revestimiento de acero, se observa que la columna original fue fabricada en primer lugar con un tubo de 36 milímetros de diámetro a lo largo del eje central del tramo. Después de 28 días de curado del concreto, se insertaron las barras de acero en la tubería y se realizaron los procedimientos de posttensado.
realizado para aplicar comprensión en cada lado de la columna. La columna pretensada se colocó luego en el medio de la chaqueta de acero, con 2 tubos de acero de protección colocados en cada extremo. El espacio entre la columna original y la chaqueta de acero fue lleno de concreto reforzado. El segundo paper es Optimal Design Algorithm for Seismic Retrofacing of RC Columns with a Steel Jacketing Technique. El revestimiento de acero es una técnica ampliamente empleada para mejorar la resistencia y la capacidad de deformación de los elementos de concreto reforzado, que presentan condiciones críticas con respecto a las cargas sísmicas y gravitacionales. Este artículo presenta un marco de optimización que aborda la individualización de configuraciones óptimas de revestimiento de acero para columnas, en términos de ubicación de refuerzo, optimización topológica y espaciado entre listones. Aquí en este paper se empleó para el estudio de caso un edificio de 5 pisos y 2 bahías que no está diseñado para resistir cargas sísmicas. Se utiliza en combinación con OpenSys para minimizar los costos de actualización en función de las variables de diseño predefinidas asociadas con el refuerzo de la camisa de acero, variables de optimización del diseño, y se evalúa la viabilidad a través del análisis de pushover, función objetivo y función de penalización. Los estudios disponibles se centran en la optimización del refuerzo de fibra de carbono, de losas de hormigón o envoltura. En base a estas premisas, este artículo presenta un marco de optimización que aborda la individualización de configuraciones óptimas de revestimiento. Las conclusiones son que en el artículo presentado un nuevo marco de optimización destinado a minimizar los costos de intervención de retroadaptación de revestimientos de acero para columnas de estructuras de marco de hormigón armado. El método está asociado con el uso de análisis estático, no lineal pushover, como procedimiento de evaluación, en combinación con el método N2. La estrategia de optimización utilizó un algoritmo genético para minimizar los costos de la intervención, operando sobre el número de columnas reforzadas, el espaciamiento de listones. Ya. El tercer paper es Performance Evaluation of Structures with Reinforced Concrete Columns, Retrofitted with Steel Jacketing. Nos dice que varios edificios de concreto reforzado existentes no cumplen con los códigos sísmicos actuales, lo que aumenta su susceptibilidad a daños y colapsos durante los terremotos. La preocupación por la mejora y rehabilitación de edificios ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, hay información limitada relacionada con el comportamiento sísmico de los edificios de concreto reforzado, reacondicionados con revestimientos de acero. El reacondicionamiento de los edificios de concreto reforzado conduce a diferentes técnicas que se han desarrollado en las últimas décadas. Este artículo evalúa el comportamiento sísmico de un edificio de 6 pisos con revestimiento de acero. Esta investigación se centra en la mejora sísmica del edificio, estudiando la influencia de diferentes propiedades, materiales del edificio existente y escenarios de carga en comportamiento del edificio. El revestimiento de acero propuesto mejora la capacidad de comprensión y flexión de las columnas modernizadas, junto con la ductilidad del edificio. Estudiar la influencia de diferentes propiedades de los materiales del edificio existente y escenarios de carga en comportamiento con el edificio. Ya. Aquí tenemos el plano de planta típico del edificio, que nos indica que es de 6 pisos. Siguiente. Este artículo muestra los resultados de la evaluación del desempeño sísmico y el diseño de modernización de un edificio de concreto reforzado de 6 pisos en Cartagena de Indias, Colombia. El objetivo es estudiar el comportamiento sísmico.
Aquí vemos la escarificación de elementos estructurales para determinar armaduras existentes. ¿Qué es la escarificación? La escarificación de superficies de elementos estructurales se medirá por metro cuadrado, área que se determinará sobre la sección original del elemento y las longitudes de los tramos intervenidos, todo lo cual deberá ser consignado en cuadros de control de obra previstos para tal fin. Las secciones remanentes serán uniformes y rugosas, a fin de que se garantice la posterior adherencia del nuevo concreto para la ampliación. Las conclusiones de este paper: en primer lugar, la seguridad estructural del edificio mejora con el diseño de revestimiento del acero propuesto. Las altas relaciones de demanda y capacidad axial disminuyen la ductilidad de columnas y muros. El comportamiento inelástico global del edificio modernizado sufre una mejora sustancial. Se ve un aumento de rigidez y también se ve el aumento de cizallamiento en la base. El cuarto paper es Behavior of Partially Defected RC Columns Strengthening Using Steel Jackets. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del fortalecimiento parcial de columnas parcialmente defectuosas sobre su capacidad y comportamiento global. Hay dos tipos de defectos en las columnas de concreto reforzado. El primero es la disminución de la resistencia de la compresión, la característica de una parte de la columna de concreto reforzado, y el segundo es la mala disposición de los estribos. Así también es estudiar la eficiencia de refuerzo parcial de pilares con mala disposición de estribos, utilizando diferentes tipos de revestimiento de acero, incluyendo 4 ángulos de acero, para lo cual se ensayaron 11 columnas con sección transversal de 120 por 160 milímetros y 1000 milímetros de longitud, divididas en 3 grupos. Los principales parámetros estudiados fueron el tipo de camisa de acero utilizada a la altura de la parte reforzada parcial de la columna. Una de las probetas ensayadas fue una probeta de control, y las otras 6 fueron parcialmente reforzadas con diferentes tipos de chaqueta de acero, como usar 4 ángulos de acero en las esquinas conectadas con correas, usar amarres externos con diferentes esparciamientos y usar 4 placas de acero con diferentes espesores soldadas, juntos y conectados a la columna mediante pernos de anclaje. Las columnas de hormigón armado son las principales componentes estructurales de carga en el edificio. Con el tiempo, estas columnas pueden necesitar ser reparadas o reforzadas debido a deficiencias en el material, deficiencias en el diseño, construcción y control de calidad deficientes, acciones químicas y físicas, corrosión o refuerzo de acero, retracción e influencia, riesgo de incendio, mantenimiento deficiente y sobrecarga por encima del nivel admisible. Los resultados de la prueba obtenida mostraron que el aumento del área cubierta por la chaqueta de acero con el área de la sección transversal correspondiente aumentó la capacidad de carga de las columnas reforzadas, mientras que el aumento del número de correas tuvo un efecto mínimo en la capacidad de cargas de las columnas. También se desarrolló un método teórico para predecir la capacidad de carga axial de las columnas reforzadas con placas. Continuando con la exposición, mi compañero Max va a presentarles el siguiente paper. Continuamos con la exposición y tenemos el siguiente artículo, el cual trata del Seismic Behavior of Steel Jacket Retrofitted Reinforced Concrete Columns with Recycled Aggregate Concrete. El objetivo en este artículo pues trata de presentar el comportamiento de comprensión axial de las columnas RC con Steel Jacket con el concreto reciclado, ¿no? Se consideran los efectos del espesor del tubo de acero, la relación de reemplazo del agregado grueso reciclado, la resistencia del concreto reciclado, el cual lo ha abreviado en RAC, y el nivel de la precarga axial. Se informan las pruebas en 15 columnas y se discuten los resultados experimentales.
También se implementa y amplía un modelo de elementos finitos verificado mediante la comparación de los resultados experimentales para su posterior investigación. Se supone un modelo de diseño para predecir la resistencia de la última columna. El siguiente, por favor. Y bueno, los ensayos que se llevaron a cabo para lograr esta investigación fueron las pruebas de comprensión axial en columnas con revestimiento de acero o el bien conocido como el steel jacket. En el modelo de elementos finitos se consideró la relación variable de Poisson de material. Desarrolló un modelo de diseño de capacidad de carga axial para las columnas renovadas. Aquí tenemos la figura 1 de este artículo, en la cual se muestra la ejecución de probetas con precargas. Primero tenemos la columna, la columna original, la columna preextensada y la columna con el steel jacket. El siguiente, por favor. Y bueno, mediante esta investigación se obtenieron los resultados experimentales, en el cual se manifestaron que la resistencia, la rigidez y la ductilidad de los especímenes de columnas se mejoraría en gran medida mediante el enfoque de reacondicionamiento de revestimiento de acero o steel jacket conjunto con el concreto reciclado. Aunque las resistencias de las columnas reacondicionadas con revestimiento de acero y con el concreto reciclado podrían ser ligeramente más bajas que las que tienen un relleno normal como es el hormigón, también se demostró que la influencia de las relaciones de reemplazo del agregado grueso reciclado, así como la precarga de la columna original sobre la resistencia a la compresión, podrían ser insignificantes. Y pues finalmente se tuvo que las resistencias máximas de las columnas con revestimiento de acero se incrementaron significativamente con el aumento del espesor del tubo de acero utilizado como el steel jacket. Y el desempeño de las columnas con este revestimiento fue similar al de las columnas con al de las columnas CFST. Y bueno, en la figura número 2 se puede ver la prueba de puesta a punto e instrumentación, en la cual se hizo un ensayo. Y en la figura número 3 se puede ver las observaciones experimentales y modos de falla aplicados en dichas columnas que se pusieron a analizar. Asimismo, en la figura que está en la parte inferior, pues tenemos la vista de la sección, ¿no? Y bueno, eso sería todo por este artículo. Y el siguiente artículo es como un complemento del anterior artículo, ya que se realizó en un año posterior, ¿no? El cual trata del Axial Comprehensive Behavior of Steel Jacket Retrofitted RC Columns with Recycled Aggregate Concrete. Y bueno, el objetivo de este estudio, pues, trata sobre el comportamiento cíclico de las columnas de hormigón armado con steel jacket con el concreto reciclado. En esta investigación pues se consideraron los efectos del espesor del tubo de acero, las relaciones de reemplazo del agregado grueso reciclado, la carga de comprensión axial, la precarga y las condiciones previas al daño. Se informan las pruebas físicas en 10 columnas y se discuten los resultados experimentales. También se implementa un modelo de elementos finitos que se verifica comparando sus resultados con los resultados experimentales y se amplía para su posterior investigación a lo largo del artículo. Y bueno, los ensayos que se realizaron para este artículo pues fueron principalmente las pruebas cíclicas en las columnas con revestimiento de acero con el concreto reciclado.
En el modelo de elementos finitos se consideró la relación variable de Poisson del material y también pues, se realizó el estudio paramétrico de las columnas reacondicionadas. En la figura número 1 podemos apreciar la fabricación de probetas con precarga y también ahí se puede ver las columnas con base en la base de fabricación y en la parte posterior pues la columna con el steel jacketing, ¿no? Y bueno, los resultados en este artículo pues que se lograron obtener fue que el comportamiento sísmico de la columna de concreto reforzado, pues incluido el de la rigidez, la capacidad de carga, la ductilidad y la capacidad de dis- disipación de energía, mejoran significativamente después de que las columnas fueron adaptadas por la camisa de acero o bien conocido como el steel jacket, ¿no? Y el concreto y el concreto reciclado. El detalle, las resistencias máximas de las columnas fueron de 1,86 al 3,44 veces superiores al de la columna original y las columnas recondicionadas mostraron un comportamiento de carga dúctil posterior al pico con coeficiente de ductilidad que variaron de 4,05 a 7,93. En la figura número 2, pues podemos observar el detalle de las probetas y ubicaciones de galgas extensométricas con una unidad de milímetros. En la parte A podemos ver la columna convencional que casi todos conocemos, ¿no? La cual tiene, la cual tiene las dimensiones convencionales. Y en la parte de la derecha, pues tenemos la columna aplicada con el steel jacket. Y pues a base de esto se realizó toda esta investigación. Y bueno, el siguiente artículo, el siguiente artículo pues lleva como título, perdón, Influencia of Steel Jacket Thickness on the RC Bridges Seismic Vulnerability. El objetivo de este estudio pues trata en determinar la influencia del espesor del revestimiento de acero o el steel jacket, el cual estamos tratando, en la vulnerabilidad sísmica de los puentes de hormigón armado, mediante la estimación de curvas de fragilidad. El parámetro seleccionado para construir las curvas de fragilidad fue la relación demanda-capacidad, asumida con una función de densidad de probabilidad logarítmica normal. El valor medio de esta relación se evaluó con un análisis de empuje y el uso del método de espectro de capacidad según el ATC40. La demanda sísmica se definió para un grupo de 10 acelogramas reales registrados en suelos duros de una fuente sísmica de subducción. Y siguiente, por favor. Bueno, mm, los ensayos que se realizaron para este estudio, pues, fue que los revestimientos de acero son una técnica de reajuste eficaz para mejorar la capacidad de corte de los pilares. La vulnerabilidad sísmica de los puentes disminuye cuando los pilares de las columnas se reacondicionan con revestimientos de acero, o bien conocido como el steel jacket. La capacidad de corte y la capacidad de ductilidad de la curvatura se ven directamente afectadas por el espesor de este recubrimiento que estamos fabricando, ¿no? De cuál es el steel jacket. Podemos observar en la figura número 1 la geometría de los puentes básicos en estudio, en el cual tenemos la vista de alzado. Podemos ver que la columna que está en la parte inferior del puente está aplicado el steel jacket en la cual se realizó este estudio, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno,
Posteriormente, pues los resultados muestran que el Steel Jacket es una técnica de retroajuste eficiente para reducir la vulnerabilidad sísmica de los puentes, particularmente para demandas sísmicas que dirigen las estructuras cerca de un escenario de estado límite de colapso. Este reforzamiento de acero pues, nos muestra incrementos importantes tanto en la capacidad de corte como en la ductilidad de la base. En general, para una demanda de corte base específica, el recubrimiento de acero o el steel jacket reduce fuertemente la probabilidad de que la demanda del puente alcance o exceda la capacidad máxima a la cual fue diseñado, ¿no? Y además el aumento del espesor del steel jacket reduce la probabilidad particularmente para que el estado límite no llegue al colapso. Podemos ver en la figura 2, en la cual tenemos la elevación doblada del puente que mostramos anteriormente, en el cual pues se aplicó a la columna del steel jacket, ¿no? En la figura 3 pues se puede ver un muelle reformado en la cual en la figura A pues está la vista en alzado, ¿no? Ahí tenemos el steel jacket, el cual estaba ubicado en la parte inferior. Y en la figura B pues podemos ver la sección transversal de esta figura aplicado un corte en la sección A, como podemos ver en la pantalla. Y bueno, doy pase a mi compañera Mariel para que pueda continuar con la exposición. Bien, a continuación voy a presentar los 3 últimos artículos correspondientes a Steel Jacketing. Bien, el siguiente, el octavo artículo es Different Techniques of Steel Jacketing for Retrofitting of Different Types of Concrete Trims After Elevated Temperature Exposure. El objetivo de este artículo es investigar el efecto de la temperatura elevada en vigas de hormigón de alta resistencia y autocompactantes, mediante las diferentes técnicas de revestimiento de acero para la modernización de diferentes tipos de vigas de hormigón, después de la exposición a temperaturas elevadas. El steel jacketing más eficaz se utilizó para diferentes tipos de vigas de hormigón, ya que estos fueron sometidos a 2 niveles de temperatura, que son de 400 y 600 grados centígrados durante un tiempo de 120 minutos. Siguiente, por favor. Bien, el ensayo que se realizó fue a los diferentes tipos de vigas con técnicas de acero. El principal sistema de recondicionamiento fue utilizado en este estudio en las esquinas de las vigas, para así poder obtener un ángulo óptimo de tamaño adecuado para el requerimiento. Se usaron también 2 diferentes ángulos. Otro sistema sugerido para el reequipamiento de vigas mediante el uso de placas de acero adheridas en un lugar de flexión. En la imagen podemos observar el refuerzo de acero para la viga que se ensayó. Los resultados, las muestras de exposición pre y post térmica fueron probados para evaluar la pérdida de la capacidad de la viga de todos los tipos de vigas de hormigón, ya que debido a los niveles de temperatura de 400 y 600 grados centígrados que fue sometido durante 120 minutos, este rango de exposición a temperatura y a la actuación de efecto fue para mejorar el comportamiento de las vigas. En la imagen, así, podemos observar la deformada de steel jacketing en las vigas de hormigón armado. Siguiente, por favor. Bien, en el siguiente artículo, Experimental Investigation and Confined Model of Composite Confined Concrete Using Steel Jacketing and Pre-Stressed Steel Hoop, tiene como objetivo analizar el mecanismo de falta de cizallamiento basado en el modelo de equilibrio de fuerzas.
El comportamiento comparó los diferentes tipos de formas de confinamiento, incluido el hormigón no confinado. Este artículo presenta los resultados de un estudio experimental del comportamiento de compresión uniaxial de pilares de hormigón de selección confinados por confinamiento compuesto. Siguiente, por favor. Para esto se realizaron los ensayos en las probetas. Todas las probetas se moldearon en un lote de concreto para así poder evitar la variación de resistencia de hormigón. Podemos observar en la imagen tres diferentes tipos de probetas. En la primera está el steel jacketing exterior. En la segunda se realizó lo que es la conexión de soldadura por puntos. Y en la última es la soldadura longitudinal. Al momento de realizar los ensayos aparecieron grietas verticales en el hormigón, no confinantes, que alcanzaron su carga máxima. Después de llegar a la carga máxima, se extendieron rápidamente a las muestras, como estamos presentando en la imagen. Ese es un proceso de soldadura de revestimiento de acero externo. Siguiente, por favor. Así como resultados, obtuvimos que tenía una mayor capacidad portante y ductilidad de deformación que los otros grupos de probetas. El nivel de pretrenzado inicial aumentó de 0.3 a 0.4. Esto quiere decir que la capacidad de carga aumentó en un 5,1%. Asimismo, con esto ayudó a mejorar la columna de hormigón confinado compuesto, limitando así la deformación del hormigón y superando la tendencia a la deformación de grietas diagonales. Siguiente, por favor. Y como último artículo tenemos a Design Oriented Models for Concrete Columns Confined by Steel Reinforced Grout Jackets. Este artículo investiga la respuesta de tensión de formación axial de hormigón confinado con revestimientos de lechadas reforzadas con acero, que comprenden textiles de acero de ultra alta resistencia a la tracción. Luego de los resultados, se utilizaron para proponer nuevos modelos orientados al diseño para predecir la resistencia y la deformación de las columnas de concreto confinadas, teniendo en cuenta la rigidez de confinamiento de las camisas del steel jacketing. Siguiente, por favor. En esta investigación, se analiza la respuesta del esfuerzo de formación axial de las columnas de hormigón confinado. Asimismo, se desarrolla una base de datos experimental de 80 columnas de hormigón confinado. Se observa también una respuesta frágil, semidúctil y dúctil basada en la rigidez de confinamiento. Los modelos existentes basados en código no pueden predecir la precisión del comportamiento confinado. Es por eso que se propone modelos eficientes para hormigón confinado utilizando la rigidez de confinamiento. Podemos observar ahí en la imagen la cuerda de acero de alta resistencia, los tipos de esta cuerda de acero. Siguiente. Entonces, el confinamiento se considera exitoso cuando la ruptura de la tela ocurre antes de que el mortero alcance su máxima resistencia al corte. Para el steel jacket de una capa, el uso de una longitud de solapamiento condujo a la ruptura del tejido de acero y por tanto se consideró adecuado. Si bien la longitud de superposición de 24 centímetros fue suficiente para el steel jacket de 2 capas con telas de densidad, baja su medida en este caso. Es por eso que se puede observar en la imagen los especímenes con camisa de SRG fallaron debido a la rotura por tracción de los cordones de acero de la tela. Este fue el modo mixto. En la imagen C observamos lo que es la desunión. Eso es todo. Bueno,
Podemos observar que el reforzamiento de columnas con método de steel jacketing tiene bastantes ventajas, como el aumento de capacidad sísmica de las columnas, la cantidad de trabajo es menor ya que no se requiere refuerzo de cimientos, aumenta la resistencia al corte de la columna. También aumenta el confinamiento del hormigón en columnas circulares, no aumenta el peso significativo de la columna y también ahorra tiempo de construcción. Como finalización a la presentación de nuestra exposición, se concluye que el revestimiento se utiliza en el proceso de refuerzo de columnas débiles que se han deteriorado durante algún tiempo debido a condiciones atmosféricas adversas o debido a un mantenimiento deficiente de la estructura. Otra razón es que durante la fase de construcción incluyen errores de diseño, reducciones de hormigón deficientes y mal proceso de ejecución. Durante la vida útil puede surgir la necesidad debido a un terremoto, un accidente, como colisiones, incendios, explosiones, situaciones que involucran cambios en la funcionalidad de la estructura. Los requisitos que son necesarios para emplear este método es que se incremente la carga transportada por la columna cuando hay un error de diseño, deterioro de la columna debido a la acción de la intemperie, deterioro de columnas, gran daño debido a otras causas como terremotos e incendios. Agradecemos su atención a todos. Gracias.